De como nada, siempre. hasta luego. Le damos la bienvenida a la doctora Carolina Carrillo. Gaby, querido. Sí, señor, exactamente, comunicación por Meet. Ella es investigadora del CONICET y parte del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? En un minuto estamos también con el mundo del deporte. Doctora Carolina Carrillo, Duilio, Gabriel, Julieta, la estamos saludando. Buen día. Hola, buenos días a quienes me entrevistan y a toda la oyentada. Como 40 somos acá, doctora, así que no pasa nada, ¿eh? Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, cuéntenle a la gente qué es este grupo, de qué hablamos cuando hablamos de Chagas. Bueno, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas es un grupo que este año está cumpliendo 15 años, Ujú. nos juntamos un montón de personas afectadas por el Chagas, afectadas desde distintos puntos de Ujú. vista. Por ejemplo, personas que trabajamos en biología molecular del Trypanosoma cruzi, que es el parásito que causa el Chagas, como es Bien. mi caso. Personas que trabajan estudiando las vinchucas, personas que trabajan en la problemática social, cultural, económica y política, diseñadores gráficos, ilustradores, docentes. Nos juntamos un montón de gente que está preocupada por la problemática Ujú. porque es realmente para preocuparse. Si bien se habla muy poco, en nuestro país se estima que por lo menos el 4% de la población tiene Chagas. Entonces es un problema para 4% de la atenderlo. población. Así es. Uno la escucha, doctora Carrillo, y realmente, a ver, a mí me conmueve estos números, pensando en los tiempos que corren y que uno tendería a intuir que el Chagas ya es algo superado, ¿no? Bueno, así parece por cómo circula en las comunicaciones bueno, en la calle, pero la Ujú. verdad que es un error. Y Bien. parte de ese error tiene que ver con que no se cumple la Ley Nacional de Chagas que dice que el tema debe abordarse en todos los niveles educativos, en todos, desde el nivel inicial hasta la universidad. Si lo Ujú. abordáramos bien en esos espacios, sabríamos que es una problemática vigente con estos números. También parte de ese pensar que es algo superado o que no existe o que solo existe en Ujú. determinados lugares y con determinados tipos de vivienda, tiene que ver con un poco con una historia que trae el Chagas y otro poco con que si uno tiene Chagas puede que no lo sepa, porque solamente personas infectadas van a manifestar una enfermedad en el 30% más o menos. Entonces, yo puedo tener la infección y no enterarme. Ujú. Para eso también, sí, Sí. Sí, sí, sí. no, la escucho, perdón. Para eso también. No, también es interesante volver a traer esta ley, que es una hermosa ley, es la única ley nacional que habla de un problema de salud y lo aborda no solamente desde los aspectos biomédicos, sino educativos y comunicacionales. Ujú. Entonces, realmente es una ley que vale la pena atenderla. Bien. Y esta ley dice que todas las personas en Argentina tenemos derecho a hacernos el diagnóstico de forma gratuita y en caso de dar positivo, recibir el tratamiento que corresponda. Entonces, esto también es importante comunicarlo porque yo puedo vivir en un pueblo, en el campo o en una gran ciudad y puedo tener Chagas. Claro. Entonces, saber que me puedo hacer el diagnóstico de forma gratuita y voy a recibir el tratamiento, creo que es un mensaje de valor. O sea, de esto hasta nosotros nos sorprendemos, pero hay una Mm. ley que está en vigencia y que estamos desconociendo. Exactamente, la ley 26281, que es del 2007, Ujú. dice todas estas cosas y por eso es tan importante aprovechar a difundir la temática y un día que es súper oportuno para hablar de este tema es hoy, que es el último viernes de agosto, el Sí, Día Nacional por una Argentina sin Chagas. me encanta. Es muy importante lo que decía también hace un momento. Yo me acuerdo en la época que iba a la escuela, al colegio, por lo menos en la parte primaria y secundaria nos hablaban del tema de este tipo de enfermedades. Después en el tiempo desapareció esto y por eso hasta nos confundimos, ¿no? Decir ya es una etapa superada. Exactamente, somos un grupo, no quiero mencionar edades, Claro. pero hay un grupo de personas, teníamos siempre una clase anual sobre Chagas y eso se dejó de hacer. Y es realmente una pena porque, como le decía, el Chagas ya no es solamente rural, también es urbano, no solamente es latinoamericano, sino que hoy se ha globalizado con las migraciones y entonces abordarlo
de una manera antigua o no abordarlo pensando que ya pasó, es una manera de dejar que la problemática siga avanzando. En cambio, si tenemos en cuenta los números, la distribución, los riesgos y las medidas de prevención, vamos a poder abordarlo mucho mejor. Dijiste al principio un 4%, perdón. Sí, de la población argentina. 4% de la población, es una locura el Un número. montón. Sí, y se estima que nacen alrededor de 1.000, 1.500 bebés con Chagas en Argentina al año. Otro tema Es para un tener en montón. cuenta, lo que dice la doctora Carrillo. Esta transmisión que tenemos como vector a la vinchuca y demás, también es trasladable genéticamente. Sí, claro, no se llama genéticamente, pero No, sí, pero está bien el concepto, es transmitible a través del parto o embarazo. qué bárbaro. Entonces, un bebé que a lo mejor nunca jamás estuvo en el campo ni vio una vinchuca, Ujú, puede tener Chagas porque su mamá se lo transmitió en parto o embarazo. Y a lo mejor esa mamá tampoco nunca vivió en el campo ni vio una claro. vinchuca, sino que también lo recibió en parto o embarazo o, por ejemplo, en transfusiones sanguíneas, que eso puede haber pasado muchos años atrás en nuestro país. Hoy día todos los bancos de sangre se chequean para Chagas, entonces no es una vía de transmisión activa en nuestro país. Dos cosas. Una, digo, la ley 26.28.1 dijo, ¿no? Exacto. Bueno, entró en vigencia a partir del año 2007, o sea, nos perdimos de un montón de cosas. Y la Así. otra, ¿los chequeos se hacen en los bancos de sangre? ¿En los Claro, en los bancos hospitales? de ¿Dónde? sangre, bueno, en los bancos de sangre se chequean la sangre que se dona. Ujú, Así que esa no es una vía que acontezca en nuestro país. bien. Y muchas veces hay gente que va a donar sangre y ahí se entera que tiene Chagas, porque como no tiene ninguna manifestación clínica, porque solo el 30% de las personas pueden tener manifestaciones, Ujú, van a donar eso con total inocencia y claro. ahí se enteran. Y lo bueno es esto, que al saber que uno tiene Chagas, tiene el derecho a recibir todo el tratamiento correspondiente. Doctora, para Eh, terminar, sí. perdón, ¿cuáles son los, para que la gente entienda, porque si estamos tan desinformados todos, es importante que usted por lo menos sea una voz que nos cuente algo? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cuáles son las consecuencias? Bueno, los síntomas son bastante confusos o poco Claros. indicativos, porque Ujú, si nos infectamos por la vinchuca o por alimentos contaminados, vamos a tener primero un cuadro agudo, pero ese cuadro agudo puede darnos un malestar, puede darnos fiebre, puede darnos diarrea o puede no darnos nada. Entonces, y son todas características que pueden estar asociadas a cualquier otra problemática de salud. Por ujú, eso no son tan claros. claro. Y después, una vez que el parásito se acomodó en nuestro organismo, nuestro sistema inmune responde y llegan a un equilibrio, ¿no? Entre el parásito que vive en nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune, que es nuestra defensa, y puede quedar así como aletargado, sin ninguna manifestación clínica durante toda la vida. Bien. Un 30%, como le decía, de las personas que tienen el parásito en su cuerpo van a tener alguna manifestación, que en general es cardiológica, o sea, puedo tener una afección cardíaca o eventualmente una afección digestiva. Ujú, De hecho, hay muchas personas que tienen problemas cardíacos y que el origen es el Chagas, ¿no? ujú. Yo me acuerdo hace muchos años habían manifestarse como una especie de propaganda todo esto, con la foto de personas con un ojo inflamado, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Ese se llama signo de Romaña y es una característica que se da, pero en casos muy particulares. Se Ujú, da cuando una vinchuca pica cerca, una vinchuca infectada pica cerca del ojo y entra el parásito, se da una reacción alérgica, ujú, inmunológica, que hace que se vea el ojo en compota. claro. Y eso en zonas donde hay vinchucas suele servir de señal de alerta para pensar que uno puede haber contraído el Chagas en ese momento, estar en una fase aguda. Bien, Pero bueno. es solamente un caso de un montón. Ujú, claro, está bien. La gente se puede hacer entonces de manera gratuita el chequeo para saber si tenemos Chagas. Esto está legislado y está en vigencia todo lo que usted nos ha contado, ¿no? Así es.
Doctora, agradecerle la amabilidad de contarnos todo esto, saludarla en este día particularmente y que le traslade a este grupo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Gracias. Muchas gracias, siempre atenta. Un placer. La doctora Carolina Carrillo, señores, investigadora de CONICET y parte de este grupo que acabamos de mencionar, charlando con nosotros del mundo Chagas. Estás